Hola, ¿qué tal? Soy Luis Álvaro Hernández Esquivel. En este junio 4 del 2020, para Vivoreando la Noticia. Pues el día de hoy vamos a comentar sobre la vida de un crítico, de un ciudadano, de un gran actor, Héctor Suárez Hernández, quien en sus inicios practicó el teatro de tesis, que así se llamaba, junto a Alejandro Jodorowsky, Susana Alexander, y en este tipo de teatro se hace una crítica social, los actores entran en debate en la puesta en escena, al final inclusive también. Inició en 1986 uno de los primeros programas de sátira política, de crítica social que nos pasa. Recordar al no hay, ¿verdad? Haciendo una crítica social, no hay, no hay, no hay. O también al funcionario corrupto, o a la señora chantajista, ¿verdad? Y tantos personajes, aquel que llegaba y destruía, el destroyer que destruía todo, pintaba todo, en fin, personajes de crítica social. Un hombre que jamás temió expresar su sentir crítico, social, en las cámaras. Lo vetaron en televisión, en algunas compañías, en Televisa y luego en TV Azteca, pero a él no le importó, él siguió haciendo su crítica social. Inclusive en la película de Mil Usos, pues retrata la vida de un hombre que carece completamente de empleo. Y bueno, a últimas fechas, en una entrevista con Julio Astillero en La Jornada, se expresa de manera muy clara de lo que está sucediendo. Y él le dice al mexicano, le dice al ciudadano, hablando generalmente, ¿verdad? No, de las personas lambisconas. No se refiere estrictamente a todos los mexicanos, sino de las personas lambisconas. Dicen, es momento de quitarse las rodilleras para agarrarse los huevos. Así dice. Y denunciar a la gente corrupta. Y si el presidente de la República no está haciendo las cosas bien, hay que decírselo. ¿Verdad? Nada de que está bien, señor presidente, lo que usted diga es lo correcto. No, hay que decírselo. Porque de esa manera vamos a progresar como país. Y si el funcionario público no cumple, hay que decirlo, hay que denunciarlo, ¿verdad? Y si ese funcionario público obtiene dinero, hay que decírselo. Como él decía, pues siempre durante muchos años, el licenciado Andrés Manuel López Obrador dijo que nada por encima de la ley, ¿verdad? Todo por la razón y el derecho. Entonces, pues yo creo que sí es importante, si alguien cometió un delito, pues perseguirlo. Y si alguien está cometiendo irregularidades, pues denunciarlos. Porque además como mexicanos tenemos la obligación de hacerlo. Va a ser la única forma en que podamos progresar. ¿Verdad? Y bueno, recordando este gran hombre que dejó esa semilla valiosa. Muchas personas lo criticaban, inclusive hablaban de él como un hombre conflictivo. Pues desde luego, él analizaba el momento histórico en el que estaba viviendo y lo denunciaba sin ningún temor, sin tapujos, como él era, ¿verdad? Y bueno, ese es nuestro comentario. Por otro lado, pues México sigue al alza en los delitos. Se rompió récord en homicidios. En el 2020, no obstante el confinamiento, se han generado más homicidios que el año pasado, que el 2019. Ahora en el 2020, los primeros 4 meses, hasta abril, que es donde se tiene contabilizado, hay más de 11.500 homicidios, más que los que se habían cometido el año pasado, y más robos, y se pronostican mucho más robos por todo el problema de carácter económico que se ha sufrido, ¿verdad? Y que bueno, pues las personas tienen necesidades de allegarse un pan a la boca. Que digo, no es justificación para cometer un acto ilícito en contra de un semejante. Porque los que sufren, las víctimas de los delitos, pues son hombres igualmente de fregados que el activo, ¿sí? Que el que está generando la violencia. Y bueno, pues hay que hacer un reclamo a la autoridad.
Nosotros todavía estamos conformando la denuncia que vamos a presentar en contra de la directora general del INBA y en contra del director general del Helénico, así como del jurado, porque no lo podemos permitir, haciendo alusión a lo que dijo Héctor Suárez. Vamos a quitarnos las rodilleras y agarrarnos los huevos. No nos importa lo que hagan, de verdad. Es más, no nos importan si nos vuelven a llamar o no nos vuelven a llamar. No nos interesan. Nos interesa más denunciar los ilícitos, la corrupción, que como siempre lo he dicho, seguramente si lo supiera el licenciado Andrés Manuel López Obrador, o ahora que se entere, tomará cartas en el asunto, seguramente. Y los medios de comunicación también, porque no es justo que estén beneficiándose en estos momentos de programas sociales. Eso es lo que tenemos que hacer. Y si comete cualquier delito, cualquier persona del gobierno, hay que denunciarlo, ¿verdad? Hay que hacerlo. ¿A usted qué opina? ¿Es lo correcto? Abramos debate. Bueno, nada más, no podemos ver todos los nombres, pero está Dulce Tapia, Dulce, Verónica, pero Marco Hernández Marco, y ¿cómo bueno, estás? más personas que nos están viendo. Pues saludos a todos. Compartan el programa, la cápsula, ¿verdad? Es una visión de un ciudadano. Como siempre he dicho, yo no soy del PRI, ni del PAN, ni del PRD, ni de Morena, ¿verdad? Sino un ciudadano, la visión de un ciudadano. Y bueno, pues otra de las cosas que decía Héctor Suárez, pues si hay gobernantes que están cometiendo fechorías o las cometieron, pues hay que investigarlos y hay que meterlos a prisión. No obstante que hayan sido presidentes. Y si Peña Nieto cometió algún delito, o su esposa con lo que se hablaba de la Casa Blanca, o el secretario de Hacienda, ¿verdad? O todo esto de la maniobra maestra, pues ¿de dónde habrá salido? Alguien lo debió de haber autorizado. Y si Peña Nieto tuvo conciencia y tuvo conocimiento, o el secretario de Hacienda, pues también, al igual que Rosario Robles, hay que meterlos a prisión. O sea, no podemos ya tolerar actos de corrupción. Pues compartan. Soy Luis Álvaro Hernández. Esto fue Vivoreando la Noticia.